Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kelly. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video al canal. Y necesito que estés muy atento si este tema te interesa, porque estaré próximamente subiendo otros videos relacionados a este tema que son muy importantes. Bueno, te voy a indicar cómo fue mi proceso para sacar a mi hija de Venezuela. Esto aplica por si alguno de los padres no da el permiso para que el menor salga del país, o por si alguno de los padres no se encuentra dentro del país y no dejó un permiso de viaje o de salida del menor. Esto se llama ejercicio unilateral, y esto es donde un juez te da la custodia total de tu hijo. Es decir, un juez quita la custodia del padre y te la asigna a ti de manera total. Tú tienes control total de tu hijo, de tu menor. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, porque eso es, como quien dice, la única vía fácil, rápida, donde tú puedas sacar a tu hijo de Venezuela sin tener que esperar un permiso, apostillarlo, legalizarlo. Este trámite a mí me dura aproximadamente, creo que 2 meses. Y pues yo te voy a ir dando pues los paso a paso como yo hice todo este proceso. Como yo estaba gringa prácticamente, yo no sabía qué hacer o cómo hacer con todo eso, porque las opciones que me daban eran muy lentas, muy demoradas. Yo de una me dirigí a la LOGNA. Yo sé que la LOGNA es la ley, pero todos la conocemos así como la LOGNA. Entonces tú dices, vaya a la LOGNA y usted sabe dónde es la LOGNA. Entonces lo primero que yo hice, el paso número 1, fue dirigirme a la LOGNA, donde hablé con el directorio y le planteé mi caso. Todo, sin miedo, sin pena, le conté todo. Y yo quiero emigrar, ya yo había emigrado, mi esposo está, bueno, en fin, le conté todo. Entonces él me recomendó que me dirigiera a la Defensoría Pública. Yo me fui a la Defensoría Pública, planteé mi caso, me atendió una abogada de la Defensoría Pública y lo primero que me dijo fue que este trámite es totalmente gratuito, aquí no se paga nada. Entonces, claro eso, ella me dijo qué íbamos a hacer. Entonces me dijo, en tu caso, yo le dije, yo quiero sacar a mi hija del país, yo tengo un caso particular, pero eso no, igual no influye en este caso, porque este caso va en general para todos, ¿ok? Yo necesito sacar a mi hija del país, no tengo un permiso de viaje, no sé cómo hacer. Entonces, una opción es que me envíen un permiso de donde estaba mi esposo, había que legalizarlo, apostillarlo. Era un trámite que demoraba mucho tiempo. Entonces, la opción que me dio la doctora, la abogada, fue que hiciéramos un ejercicio unilateral de mutuo acuerdo vía notificación, correo electrónico, ya que el padre no se encuentra dentro del país, ¿ok? Eso también lo pueden hacer, incluso si el padre se encuentra en Venezuela. Entonces, el ejercicio unilateral solo trata de quitarle la custodia total al demandado, a uno de los padres, ¿ok? Y que tú tengas custodia total del menor. Entonces me explicó todos los pasos y cómo iba a ser el proceso para hacer eso. Después de que ella me explica todo eso, me da la documentación que debo llevar. Me pidió partida de nacimiento de mi hija de Venezuela, cédula de mi esposo. Como mi esposo pues tiene doble nacionalidad, nosotros hicimos ese trámite con su otra nacionalidad, pero también lo pueden hacer con la nacionalidad venezolana, aplica perfectamente. Entonces, cédula del padre, cédula mío, de la madre, partida de nacimiento de la niña, y pues en el caso del padre, pasaporte pues del extranjero. Esos documentos yo los llevé un miércoles y me informaron que el viernes debería llevar un pendrive donde me pasarían la información. Me iban a pasar la información, es decir, el documento redactado que me iba a hacer la abogada de la Defensoría Pública, donde indicaba mi demanda, prácticamente así. Entonces, yo llevé el pendrive, me pasaron esa información, yo fui, la imprimí. En la Defensoría Pública no te están imprimiendo nada. Yo fui, imprimí mis 2 tomos, imprimí 2 copias iguales y regresé a la Defensoría Pública para que me sellaran, firmaran y sellaran ese documento. Ese documento debía llevarlo a los tribunales o al Palacio de Justicia, donde donde consigné los documentos impresos. Recuerden que les dije que imprimí 2 tomos, ¿ok? Los 2 tomos me lo firmaron y me lo sellaron. Un tomo ellos lo recibieron y el otro tomo me lo quedé yo
como copia exacta de que yo había consignado ese documento. A ese documento que yo consigné en los tribunales le asignan como un número de guía. Ese número de guía te va a servir para que tú rastrees tu documento. O sea, tú vas allá a la Defensoría Pública y tú das ese documento y tú debes saber cómo va tu proceso legal de acuerdo a ese documento. Así tú guías y sigues cómo va tu documento. Por eso ese proceso lo puedes hacer tú mismo de manera personal sin que tengas que contratar a un abogado. Por eso te digo todos los pasos para que sepas cómo hacerlo y a dónde dirigirte para que esto te salga de manera gratuita, ¿ok? Yo esos documentos los llevé el viernes y me indicaron que fuera el lunes a buscar el número que se le asignó, que es por el cual voy a seguir mi proceso. Con ese número que me asignan a mi documento, yo me dirijo a la Defensoría Pública. En mi caso de Ciudad Bolívar, en el segundo piso de los tribunales se encuentra al Tribunal Segundo del Menor, así se llama. Me dirijo a la oficina del Tribunal Segundo del Menor. Yo coloco el número de mi expediente, ellos me sacan mi expediente y yo veo cómo va mi proceso legal. Ese documento yo lo tengo que ir revisando constantemente, ya que la abogada de la Defensoría Pública pues tiene muchos otros casos. Ella va revisando esos expedientes cada cierto tiempo, pero es importante que yo esté ahí, y ella me lo dijo, es importante que tú estés pendiente y que me estés monitoreando y me estés indicando cómo va ese proceso. Okay. Como a los 3-4 días de que yo consigné ese documento, me dirijo pues al Tribunal Segundo del Menor y reviso cómo va mi expediente, y ahí me indican que mi documentación fue asignado a un asistente que va a revisar el documento para ver que todo ese documento y la información que está ahí sea correcta para que sea después pasada al juez. El día 12 de noviembre me dirijo con un pendrive a los tribunales donde me pasan un documento redactado donde aparece pues mi caso, la información, el juez que lo llevará a cabo, y que ese documento debe ser notificado por un alguacil. Mi notificación, como les comenté, es vía correo electrónico. Entonces, al demandado, a mi esposo, que se supone al que le voy a quitar la custodia, al que le quite la custodia, por cierto, qué pena, se le va a notificar de pues la demanda, como nosotros lo conocemos, aunque eso tiene otros términos de manera legal, se le va a notificar vía correo electrónico. Tiene que estar él muy atento, muy atento a ese correo electrónico para que él pueda responder que sí recibió ese correo electrónico. He de mencionar acá un paréntesis, que este ejercicio unilateral que yo hice de quitarle la patria potestad a mi esposo fue de mutuo acuerdo, ¿ok? De mutuo acuerdo. Los dos estamos de acuerdo en que ese proceso proceda. También está el ejercicio unilateral donde uno de los padres no está de acuerdo. Entonces eso es un proceso un poquito más largo, pero igual se hace de esta misma manera, ¿ok? El viernes 5 de noviembre tuve que asistir a los tribunales. Vi mi caso donde a mi archivo se le anexó una documentación que imprimí, que me pidieron que imprimieran 5 tomos, que la verdad a la final no sirvieron de nada porque no me los pidieron. Saqué copia de mi expediente y se le anexó. O sea, solo necesitaba una copia. Ellos me dijeron que sacaran 5. Pero, bueno, en fin. Ese documento, uno de esos documentos que le saqué copia, se le debía notificar al alguacil, al fiscal. El alguacil fue y llevó ese documento para notificar al fiscal de que ese caso ya estaba en proceso y de que ese proceso ya se iba a llevar a cabo. El 11 de noviembre llegó la notificación vía correo electrónico, le llegó a mi esposo o al demandado la notificación de que estaba siendo demandado, y explica por qué, cuándo, dónde y todos los términos que implica. Él debe responder a ese correo electrónico de que ya lo recibió. El lunes 14 de noviembre me enviaron a mi WhatsApp el capture de que a él se le envió ese correo electrónico. Este capture lo debí imprimir yo y sacarle copia, y lo llevé a los tribunales. Y le avisé a la abogada de la Defensoría Pública de que ya mi esposo había sido notificado vía correo electrónico. Ya solo faltaba que me dieran fecha de la audiencia, es decir, del día del juicio. El viernes 18 de noviembre me indicaron la fecha de la audiencia, que fue asignada para el 29 de noviembre del 2022. O sea, imagínense más o menos pues lo que demoró.
Y eso que estábamos en temporada de diciembre, que eso es como que hay más procesos legales en los tribunales, entonces a pesar de todo creo que fue rápido. El día de mi audiencia no demoró ni 5 minutos, el juez revisó el caso. Es importante que le avisen el día de la audiencia a su abogada de la Defensoría Pública. Ustedes le escriben a la abogada de la Defensoría Pública, le dicen, me dieron cita para tal fecha, para que la abogada de la Defensoría Pública se dirija hasta los tribunales. Ok, es importante que ella esté ahí contigo. Ella simplemente se va a sentar, pero la juez va a preguntar, ¿dónde está tu abogada? Porque me preguntó, pero mi abogada estaba del otro lado revisando otro caso. Entonces ella está afuera. La abogada llegó, entró, se sentó y la secretaria de sala o la secretaria de la juez hizo la llamada vía correo electrónico o WhatsApp a mi esposo y le dijo, pues, usted le preguntó su nombre, su número de cédula, dónde vivía y que estaba siendo demandado por esta razón, que si él estaba de acuerdo, porque como les dije es un ejercicio unilateral donde los dos estábamos de acuerdo, de mutuo acuerdo. Entonces él dijo, sí, estoy de acuerdo. En lo que él dijo, sí, estoy de acuerdo, muchas gracias por su colaboración o por su tiempo, y le colgaron. Entonces ya ahí solo siguió a que me redactaran un documento, el documento que redacta el juez o la jueza, donde indica pues ya que a mí me dieron la patria potestad de mi hija. Y ya ese documento a la siguiente semana o a los días, creo que fui y con un pendrive me lo pasaron, lo imprimí 2 veces. Ese documento creo que tiene que ser certificado, eso mismo ahí fue firmado, certificado ahí mismo en los tribunales. Y solo demoró como que 3 días en que me lo entregaron. O sea, yo imprimí ese documento, se lo entregué a la secretaría de sala. Ellos firmaron, sellaron y certificaron ese documento. Ya les voy a enseñar cómo va más o menos. Listo, aquí tengo el documento. Mire, vean, esto es lo que les digo. Tienen que tener los sellos. Y aquí está el documento. El que me da el juez, la jueza, donde indica todo el caso y donde indica pues que me dan la custodia de mi hija. Aquí van pues anexado toda la documentación que yo pedí, o como quien dice toda la demanda como tal de por qué se le quita la patria potestad al padre. Entonces, ya con este documento, yo como les dije, imprimí 3 tomos de este documento. Uno que se queda en los tribunales y 2 que me quedé yo, porque sé que en el aeropuerto a veces te quitan el permiso original. Entonces yo no me quería quedar sin un permiso original. Entonces imprimí 3 tomos, uno que se queda en los tribunales y 2 que me quedé yo. Aquí tengo uno. Entonces así es como saqué a mi hija de manera legal y rápida, diría yo, porque no me demoró ni 2 meses y de manera gratuita. Ese proceso es totalmente gratuito. Yo en lo que gasté fue en imprimir y pues en el pasaje, pero del resto todo fue de manera gratuita. Solo que pues como les digo hay que esperar porque hay muchos otros casos, pero pues lo pueden hacer ustedes mismas y no pagar, como les digo, $500, que era lo que me estaban cobrando a mí. Como mínimo me estaban cobrando $500 para hacerme ese proceso que hice yo misma personalmente, averiguando, preguntando, indagando, porque así es como se consiguen las cosas. Uno tiene que tener miedo de preguntar, de averiguar, o sea, ¿qué pierdes? No, uno no pierde nada. Entonces, aquí está, yo tengo la custodia total de mi hija y la pude sacar de Venezuela sin ningún problema. Más que decirle, me despido, espero que les haya gustado el video y que les sirva de mucha ayuda. Los invito a suscribirse, a que le den me gusta y compartan el video y comenten aquí cualquier cosita. Chao.